Bueno, como les decía, tenemos el gusto de tener hoy en Odisea a Nahuel Sosa. Es un joven intelectual vinculado a las ciencias sociales que milita desde hace tiempo en una agrupación que él mismo contribuyó a formar, Agenda Argentina, y que acaba de publicar este libro que ustedes ven ahora en pantalla, Hablemos de Ideas, una nueva generación piensa cómo gobernar una Argentina que cambió, y que está compilado por Nahuel, Cecilia Gómez Miranda y Santiago Cafiero, que hoy es el jefe de gabinete, y prologado por Alberto Fernández. ¿Será un prólogo escrito por Fernández o se lo hizo escribir por Al? No será vos, ¿no? No. ¿Eh? Lo escribió Alberto. Gracias por la invitación, Carlos. Y bueno, Agenda Argentina es un colectivo de intelectuales que surge el año pasado, en diciembre, ahora vamos a cumplir un año. Y yo diría que es un colectivo de colectivos, ¿sí? Porque lo integran distintos grupos. Lleva ya un año. Lleva un año, ahora el 18 de diciembre cumplimos el primer año. Y lo integran distintos colectivos que vienen con otras trayectorias. Está el Grupo Callao, el Grupo Fragata, Atahualpa, Génera, el Grupo San Juan. Es decir, una cantidad de colectivos de intelectuales. Y me gustaría contarte brevemente por qué surge Agenda Argentina, digo, para entender ahora. Primero te quiero preguntar lo siguiente. Ustedes entonces nacen cuando ni soñaban con que Fernández iba a ser presidente de la Nación. Exactamente. Nosotros nacemos en diciembre del año pasado. ¿Con qué idea, qué hipótesis tenían de lo que iba a pasar electoralmente en la Argentina cuando ustedes se forman? Ahí había tres hipótesis. La primera era repensar cuál era el rol de los intelectuales en la etapa argentina. En ese sentido había un objetivo claro que era construir un nuevo pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? Nos parecía que había algunos fenómenos inéditos, como el fenómeno del lawfare, la ciberpolítica, la ecología política, que necesitaba producir nuevas categorías teóricas. Necesitábamos salir un poco, no achancharnos y volver, más que a reproducir, a animarnos a producir nuevas categorías teóricas. O sea, mandaron a la jubilación a carta abierta. Sí, yo no lo diría así porque yo fui alumno de Horacio González, es decir, yo soy formado, soy una generación que se ha formado gracias a carta abierta. Hay un segundo. Lo estás mandando todavía más. Ahora lo estás convirtiendo en mármol. Son ciclos de diálogos y son síntesis que se van produciendo. Después hay un segundo objetivo que era decir, veíamos que aparecían nuevos emergentes, nuevas demandas en la sociedad civil, nuevos actores políticos que desbordaban los centros urbanos, desbordaban nuestras calles y no necesariamente tenían formas de organización tradicionales, por decir de una manera. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los feminismos, el ambientalismo, los inquilinos, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, es decir, un conjunto de nuevas demandas que nos parecía que había que prestar atención. Y lo tercero era una idea de pensar que la gente no vota solo por el bolsillo, sino que también en las sociedades hipermodernas, diría yo, digo el prefijo hiper porque me parece que hubo una aceleración de los tiempos, también se vota por subjetividades, también se vota por deseos, por emociones, y se vota con la cabeza, con el corazón y con las entrañas. El 41% de Macri, digamos. ¿Cómo? El 41% de Macri que seguro no votó por el bolsillo. Pero también el 48% del Frente Todo. Ahora vamos, Carlos. Ahora vamos a ver. Por ahí decía, entonces había que colaborar con un proceso de unidad. Nosotros y nosotras veíamos que estaba forjándose la unidad en el campo sindical, en el campo de los movimientos sociales, en la política con sus avances y retrocesos, y que desde el campo intelectual y académico, sobre todo después de lo que había pasado en ciencia, en CONICET, digo, necesitamos volver a recuperar esa unidad. Entonces, con esas primeras premisas es que surge Agenda Argentina. Que es la idea de, pero electoralmente, que es lo que te pregunté al comienzo, ¿ustedes pensaban que ya estaba jugado el gobierno de Macri y que había un retorno del peronismo? ¿O todavía no, para nada. ¿Vos que había Macri para no, para diciembre nada. del año pasado ya había crisis? Justamente surgimos, y lo interesante me parece de Agenda Argentina diciembre es del 2018. 18. O sea, justamente, y pensá que ya veníamos desde agosto, desde octubre, justamente surgimos para ver cómo construíamos nuevas narrativas de futuro, cómo construíamos nuevos imaginarios, nuevos horizontes políticos. O sea, creíamos que era fundamental ir a hablarle a los votantes de Cambiemos que estaban desilusionados con el gobierno. Entonces, eso es un poco el origen nuestro. Y también me parece que hay algo que es muy importante, que es la heterogeneidad. La heterogeneidad de grupos que venían de distintas trayectorias académicas, de distintas trayectorias de investigación y también de distintas trayectorias políticas. Algunos venían del peronismo, otros de la centroizquierda, algunos del progresismo, algunos independientes, y una combinación generacional también bastante potente. Si yo me pongo en la cabeza, en lo que yo supongo que era la cabeza de ustedes o de muchos de ustedes, me imagino que verían el campo político en el que ustedes se inscriben, o con el que más simpatizan, donde el discurso dominante era una defensa respecto de imputaciones de corrupción. Digamos, eso era la tarea que tenían que hacer en los medios, etcétera. Era una especie de juicio permanente, de proceso permanente a lo que fue el kirchnerismo en materia de corrupción.
Después podés decir que eso es lo fair, digamos. Lo podemos discutir. ¿Cómo se paran ustedes frente a ese problema? ¿Esto es también una respuesta que se habían quedado sin letra frente a esa circunstancia y había que renovar la agenda? No, yo ¿O creo... ese tema no los toca? No, obviamente que ese tema nos toca. Creo que, como bien decías vos, nosotros también lo enmarcamos esto en un proceso de lawfare. El lawfare es un proceso inédito de judicialización de la política y politización de la justicia. Nos parece, vos mencionabas el caso de Bolivia, que hay una renovada doctrina de seguridad nacional donde aparecen nuevos golpes de Estado nuevo tipo, lo llamo yo, porque eso tiene su antecedente con Zelaya, con Lugo, con Dilma Rousseff, o sea, aparece esta nueva doctrina. Y para nosotros era importante también discutir estas nuevas agendas políticas. ¿Esto qué quiere decir? Me parece que hay algo Pero clave. te quiero hacer sin ningún giro crítico respecto de lo que hizo el kirchnerismo en materia institucional y de manejo de los recursos públicos. No, a ver, yo creo que ¿O sí se cuestionan eso? nosotros nos cuestionamos todos, y si hay algo que nos ha enseñado Alberto es la idea de la desobediencia y la idea de cuestionar. Digo, no se puede construir un pensamiento crítico si vos no tenés autocrítica y crítica. Entonces, eso fue un eje nuestro. Digo, cuestionar, desde el kirchnerismo, desde la izquierda, desde el trotskismo, de las distintas vertientes que veníamos. Me parece que ese método de trabajo, de discusión entre pares y de cuestionar, fue lo que hizo que podamos estar más fuertes para después defender las ideas que consideramos pertinentes. En ese sentido, a mí me parece que la ecuación entre Alberto y Cristina es una de las más audaces en la historia política de nuestro país, porque resolvió una contradicción, que era cómo se podía construir sin el kirchnerismo, que no alcanzaba, pero tampoco solo con el kirchnerismo. Y me parece que aparece un nuevo fenómeno que es el Frente Todos. Yo creo que hay que construir el todismo, podríamos decir. Y me parece que el Frente Todos tiene una potencialidad no solo porque integra distintas identidades políticas, sino también por los colectivos que la conforman. Ahora, respecto de esto de reconstruir el todismo y todo este discurso que estuvo muy marcado en el discurso del presidente, en el discurso inaugural, digamos, ¿no? En el mensaje a la Asamblea Legislativa, donde él le dedica todo un párrafo a la cuestión de suspender o de terminar con los enfrentamientos. Voy a leerte el comienzo del prólogo de Fernández. Dale. Dice, los argentinos y las argentinas no somos responsables del país que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Hay otra Argentina posible donde cada uno se sienta digno de ser argentino. Ese otro país que añoramos, queremos y merecemos debe ser el fruto de un amplio debate de ideas entre todos y todas. Una apuesta por el pensamiento, el intercambio de pareceres, la puesta en marcha de una gran inteligencia colectiva. Es una modulación, una variación de ese discurso del todismo. Ahora, fíjate si lees la primera frase. Sí. Los argentinos y las argentinas no somos responsables del país que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Daría la impresión que los que votaron a Macri no son ni argentinos ni argentinas. Por eso sí son responsables del país que dejó Macri. Vemos, el tipo que está de acuerdo con Macri, que lo vota a Macri, que lo votó a Bullrich en la provincia de Buenos Aires en el 2017 y que se moviliza por Macri, da la impresión de que en la primera frase ya está excluido. Entonces, esta idea de cerrar el conflicto del todismo parece que es sin el 40% del otro lado. No, mira, es como un debate entre los que piensan igual. Yo ahí tengo un contrapunto. A ver, yo hago otra interpretación de eso. Creo que Macri lo que hizo fue estafar a sus votantes. O sea, él violó el contrato social y el mandato que se le dio. Me parece que hay una clave que marca Alberto y que también marcó Cristina en su momento en Claxo, que es esta idea del contrato social o del acuerdo social. Entonces me parece que el acuerdo social y el contrato social uno lo puede pensar en dos dimensiones. Me parece que hay una dimensión que es una dimensión económica, que tiene que ver con lo urgente, con resolver el hambre. También me parece que hay otra dimensión que es cómo habilitas un gobierno de cercanías con procesos de participación ciudadana donde puedan aparecer estas nuevas demandas y estos nuevos emergentes. Y yendo al planteo tuyo, Carlos, me parece que hay una tercera, que es la más desafiante y me parece que desde el campo intelectual más podemos aportar, que es justamente dialogar con ese 40%. Porque también creo que en las sociedades actuales, el 40, el 48, hay cierta cuota de lo efímero, ¿no? Me parece que ahí muchas veces pensar que el 48% es para siempre, me parece que hay una idea de entonces no interpretar bien cómo son hoy las sociedades actuales. Entonces yo creo que gran parte de ese 40% es un 40% que tiene que estar en el acuerdo social. Y acá déjame decirte otra cosa más. Acuerdo social no es pensar todos iguales. Y me parece que en estos 4 años, esta suerte de neoliberalismo ahora, cool... en ese 40% hay mucha gente que si vos le decís, mira, vos no te diste cuenta, pero Macri te estafó, te va a decir, no, Macri no me estafó, estoy contentísimo con lo que hizo Macri. Probablemente, pero entonces yo ahí creo dos cosas. Digamos,
hay una especie de tolerancia de la diversidad simulada, cuando en realidad a lo mejor lo único que tenés que acordar con ese 40% son reglas. Yo creo que justamente es eso. Vos, a ver, me parece que muchas veces lo que se ha hecho en estos 4 años, lo que yo lo denomino como un neoliberalismo cool, por decirlo de alguna manera, o New Age, fue negar el conflicto. Y en realidad, mientras negaba el conflicto con la idea de diálogo, lo profundizaba. Entonces yo creo que el punto no es negar el conflicto, sino los mecanismos que vos tenés para procesar ese conflicto. Macri empezó diciendo, Sí. igual que Fernández, quiero la unidad de los argentinos, salvo con los que votan a Cristina o los que quieren a Cristina. Es el mismo problema. No, porque Es decir, yo creo... quiero la unidad de los argentinos y toda mi estrategia de organización de la política es confrontar con los que no me votaron. Es el mismo problema de este primer párrafo. Mira, yo creo que no por 2 cosas. La primera... Porque lo que habría que preguntarse es si vale la pena la unidad de los argentinos o no tenemos que ser todos distintos, salvo que nos pongamos de acuerdo en determinadas reglas. Yo creo que, a ver, justamente el punto es cómo vos habilitás espacios donde se procesa el conflicto. Yo lo que creo cuando vos me decís el 40%, que yo creo que igual hay que discutir, yo no quiero entrar en términos cuantitativos, pero si hacemos un análisis cualitativo... No, uso el 40% yo creo que el como una punto, metáfora como una de que cuestión, piensa distinto de vos. Me parece que el punto es entender que el acuerdo social, o cuando uno habla de construir una nueva idea cultural, es que en la diversidad, en la disidencia y en la diferencia podamos construir algunos valores comunes. Y en toda sociedad Claro, pero si hay le una empezás a disputa decir por el cuáles tipo son que los vota- valores... el tipo que, por ejemplo, te digo otra Pero no frase. está diciendo eso, Alberto. El tipo a mí al me que parece- votaste es un Sí. estafador, que lo único que hizo es generar pobreza y te estafó. Bueno, pero hay una realidad muy que Macri difícil. lo que prometió hizo lo contrario. Después, en todo caso, uno puede Eso es un justificar. problema de interpretación del Sí. que vota contra Macri. Bueno, pero lo Digamos, sí. A eso voy. Esa es tu interpretación. De lo que no logro entender es si vos te podés poner en la cabeza del que no te vota. Sí, yo creo que, y sobre todo tomando lo que decía Alberto ahora cuando fue a las inauguraciones, que tomó la idea del laudato sí, para decir esta idea de la casa en común, ¿no? La idea de la mesa en común de la unidad. Justamente es ponerse del lado del otro, no es que... A ver, la batalla cultural no es que si yo soy kirchnerista, el otro sea kirchnerista, yo soy macrista, el otro sea macrista, sino justamente que en la diversidad podamos compartir determinados valores. Entonces, ¿qué es lo que me parece Valores ahí que o es clave? reglas, porque valores Las a lo dos mejor no cosas. compartís. Hay 2 cosas. Yo creo que son valores y reglas. Yo creo que en toda sociedad... Pero ¿por qué tenemos que compartir valores? Te hago en serio la pregunta. Bueno, ¿Por qué tengo que pero compartir porque- valores con alguien que tiene otra escala de valores que la mía? Lo único que tengo que compartir es, por ejemplo, una regla respecto de cómo se juzgan los delitos, cómo se dirimen las elecciones, qué es fraude y qué no es fraude. ¿Mucho más que eso vamos a compartir? Tal vez no. Bueno, puede ser. Lo que me parece es que en todo caso, el conflicto, el acuerdo vos lo puedes pensar de 2 lugares. Lo puedes pensar de un lugar conservador, que es mantener el status quo, lo puedes pensar de un lugar transformador. Para mí, cuando lo También pensás de un ahí lugar vamos a tener transformador... dos Sí. posiciones distintas respecto de qué es el statu quo. Bien, pero yo lo que creo ahí, Carlos, que vos lo que tendrías que pensar, me parece, es, si nosotros hablamos de acuerdo social, no vos me Decime decís, lo que vamos a tengo que pensar, pensar, lo que pero tendría no, que no, te pensar lo que digo es una bu- linda frase. Bueno, te lo digo Ilustra muy bien buena- lo que estamos hablando. No, te lo digo Lo que yo tendría buenamente. que pensar entonces qué es. No, te lo digo buenamente, no para que vos No, pienses ya sé como que me yo. lo decís buenamente. Lo que digo es, me parece que en esa diferencia, muchas veces esas diferencias o esa suerte de distancia, son mucho menos de la que uno cree cuando después habla con esa persona. Entonces, lo que a mí me parece No, que no sí, me cabe duda de eso. Cuando El vos me decís problema los es que valores... es muy difícil empezar Sí. a hablar si partís de la base de que el otro es alguien que se dejó estafar y es medio tonto que no se da cuenta de que le dieron lo contrario de lo que había votado. Porque ya partís de una descalificación de la cual es muy difícil después volver atrás. Yo no creo que hay Lo una... mismo cree Sí, sí, Macri, ¿eh? Sí, yo Digamos, creo- cuando Macri dice el 11 de agosto, el 12 de agosto, acá el problema es que la gente no sabe votar. Bueno, después, ¿cómo hago para construir la unidad de los argentinos con gente a la que le dije, mire, ustedes mejor que no votaran, como en el fraude de los años 30, mejor sería que no voten o hacer el fraude patriótico porque lo que ustedes votan es antinacional? Es muy difícil construir a partir de ahí. Digo que partimos ¿Y de vos la cómo base pensarías que se debe construir? Porque yo creo que a lo que vos de marcás... la cuando manera uno- que te dije, cuando- es decir, consensuando solo reglas, porque la verdad Es relativa. no tiene por qué ser consensuada. Pero lo que sí vos podés consensuar son reglas y sí podés consensuar determinados valores. Esa Vos es podés la decir, razón el por hambre, la por cual ejemplo, es un esa- límite.
Vos podés decir, Te una pongo un democracia, yo ejemplo. te doy un ejemplo, una democracia con hambre es una democracia que tiene una limitación y ese es un valor que vos podés compartir, incluso con la persona con la que estés más en contra y hayas votado más de manera distinta en los distintos años. Entonces me parece que hay una idea Salvo de... que yo diga, como dice, Yo por te- ejemplo, Fernández sí, acá, que también dice el medidas, mejor método... Macri sí. tomó deliberadamente medidas que condujeron al hambre o a la pobreza, etc. La palabra deliberadamente. Es decir, hay, que creo que es algo que domina mucho el pensamiento de la Argentina hoy, la idea de que el que piensa distinto porque es un perverso. Esto es lo que piensa buena parte del macrismo de ustedes y ustedes de buena parte del macrismo. ¿Es imposible? Me parece que cuando se llega a ese punto, lo único que te puede unir es, bueno, pongamos una regla de juego medianamente aceptada por los dos, que dirima el conflicto y no querer suprimir el conflicto. Yo creo que esa regla de juego que vos hablás es el acuerdo social. Creo que es, incluso, por ejemplo, vos tomás en Holanda el modelo Polder. Digo, en muchos países europeos se construyen instancias de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, incluso para construir políticas públicas, que es lo que permite procesar esas reglas de juego claras. Me parece que este libro es un aporte a poder tener el método de discusión de ideas como el principal método de construcción política. Cuando vos lees todo el prólogo de Alberto, es permanentemente una invitación a discutir con el que piensa distinto. Es permanentemente una discusión a defender al si vos le desobediente. llevas a Alberto Entonces, un libro? Mira, sí. ¿qué hubiera pasado si en vez de llevarle este libro, le llevas un libro donde hay 7 macristas adentro? Yo creo que lo hubiera pensado, ¿por qué no? Me Pero no se les ocurrió. Me parece que Digo, no se Alberto les es una ocurrió. persona muy abierta al diálogo, que es pensar Alberto es pensar también la heterogeneidad que creo que es No, clave digo, de ¿qué lo hubiera que... pensado Alberto? Lo que te estoy preguntando es por qué no se les ocurrió a ustedes. No, bueno, nosotros veníamos inscriptos y lo que queríamos era condensar estos debates, que cuando lo leas vas a ver, digo, también discute obviamente con, a ver, no con el votante de Macri, pero sí discute con una filosofía política que pregonaba Marcos Peña, que pregonaba Durán Barba, que pregonaba una élite que tuvo un proyecto que fracasó. O sea, sí discutimos, por ejemplo, la meritocracia. ¿Qué entendemos por meritocracia? Dentro de esas verdades relativas, este libro es una verdad relativa más, que justamente Discute lo o que... impugna. No, no impugna, porque, mira, vos te acordás Porque cuando discutir fue... es darle lugar a que hable el que defiende la meritocracia. Eso sería una discusión. Por eso digo, si hubieran metido uno que defienda la meritocracia. Bueno, eso sería una discusión. podrá ser un desafío de cómo podemos construir un libro, Otro libro. y tomo la palabra y tomo el compromiso, en el cual pueda haber esta... Ahora, yo también creo que... Lo editamos ojo, juntos. Lo editamos juntos. Ojo que no solo se trata, porque a veces hay una idea falsa que porque metas a dos que están a favor de Macri y dos que están a favor de Cristina, eso Hablo es de pluralidad. discutir en serio. Discutir es discutir. Justamente Es lo que estamos haciendo Es ahora. lo que estamos haciendo ahora. Es un libro que propone hablar de ideas. Nosotros proponemos una cantidad de ideas abiertas al público. Incluso me acuerdo cuando había salido una carta de apoyo a intelectuales a Macri, nosotros invitamos a discutir a ellos, porque nos ¿Y parece qué que hay pasó? que A ver, discutir. contá Incluso cómo acá, no, bueno, ellos habían sacado una declaración en apoyo, yo con Alejandro Grimson en Página 12 y otros colegas de Agenda Argentina los invitamos a discutir. No quisieron, nos encantaría, estamos abiertos, y nos parece que es bueno esta idea de cuando yo decía, ¿Cómo bueno, la fue cultura que no del... quisieron? ¿Qué les dijeron? No, en ese momento ellos habían sacado la declaración y después de la declaración, si mal no recuerdo, fue unos días antes de las PASO y después de las PASO, hubo una sola discusión que se dio en el Teatro San Martín, que fue creo que Vicente Palermo y Estensoro, pero después no pudimos seguir produciéndolo. Incluso hubiera estado bueno hacer un debate acá, en La Nación, o en C5N, en los distintos medios. Pero me parece que esto es algo que también hay que recuperar. Me parece que recuperar el método de discusión de ideas. Esto que estamos haciendo vos y yo en este momento me parece que es algo muy Te hago valioso otra y también pregunta, para una nueva Nahuel. generación. Creo que esto es piola pensarlo. Y también para cerrar un poquito esta idea, me parece que es esta idea de discutir quienes tenemos distintas identidades políticas, pero también me parece que es importante visibilizar que está habiendo una cantidad de demandas, porque yo creo que es importante tener en cuenta la desigualdad económica, pero también la desigualdad en materia de reconocimiento a la injusticia simbólica. Hoy en nuestras sociedades actuales, y cuando uno ve el fenómeno de América Latina, es muy importante conectar esas demandas de la sociedad civil con las agendas políticas. Y ahí creo que ¿Qué los quiere decir intelectuales... eso? Quiere decir que, por ejemplo, demandas que a veces... Yo creo que vos viste que en el siglo XX había mucho la idea de que había
luchas, por decir una manera, o demandas que eran de primera y otras de segunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lucha por la jornada laboral era una lucha de primera, la lucha por el medio ambiente era como una lucha periférica. Yo creo que hoy estamos en una etapa donde ya no hay luchas de primera y luchas de segunda, porque depende cómo cada grupo social autopercibe esa lucha. Hay una definición de Hannah Arendt que es muy interesante que dice, vivimos la soledad en masa, es decir, nos apilamos cada vez más físicamente, nos concentramos en edificios, el 80% de la humanidad vive en centros urbanos y sin embargo estamos más lejos socialmente. Entonces, en esa lejanía social se construyen sociedades en las cuales hay una hiperfragmentación social y sin embargo polarización política. ¿Qué me parece que hay que hacer ante eso? Me parece que es importante poder recuperar esta idea de la escucha y poder recuperar esta idea del encuentro. Yo te decía, conectar estas demandas, ¿qué quiere decir? Me parece que Uruguay es una experiencia, yo te la nombré al pasar, que fue esta idea de gobierno de cercanía, que es construía una cantidad de agentes de la sociedad civil que intercambiaban con el gobierno y ahí construían políticas públicas. Algunas salían, otras no. Y eso se hacía entre la oposición y el oficialismo. Ahora te Entonces, quiero hacer me parece otra que ahí hay pregunta. una idea para tener en cuenta. Acá Alberto Fernández hace una defensa, dice, nunca creí en la obediencia, obedecer no es la forma propia de la política, obedecen los ejércitos. Para nosotros que llegamos a la política de la mano del pensamiento, la reflexión crítica, los valores y las convicciones, el método es discutir. Discutir, discutir y discutir. ¿Vos no crees que es un poco utópico que un grupo de intelectuales que tiene una conexión fuerte con un gobierno pueda discutir algo? Al final no tienen que estar defendiendo las posturas del gobierno. Y como subtema te pregunto, ¿qué evaluación vos hacés en este contexto del que te estoy planteando, la experiencia de Carta Abierta con Néstor y Cristina? A ver, vamos con la primera pregunta. Yo creo que estamos en un proceso de transición donde se está discutiendo cuáles son los modelos de intelectuales para los próximos años. Yo particularmente tengo una visión que hay que redefinir qué entendemos por intelectual, porque me parece que no era lo mismo lo que entendíamos antes que lo que entendemos ahora. Yo creo que, por ejemplo, en la actualidad un intelectual, por dar una definición así breve, es aquel que tiene un saber técnico, profesional o académico y lo pone al servicio de determinada sensibilidad social. Hoy un pibe precarizado del CONICET también es un intelectual que está poniendo su investigación. Yo creo que en la desobediencia puede haber compromiso. Me parece que acá quiero recuperar, por ejemplo, un concepto de Gramsci, la idea del intelectual orgánico, incluso de Jauretche, que, ojo con esa idea de pensar que la crítica es histórica. Cuando te digo en la desobediencia puede haber compromiso, estoy diciendo que un intelectual puede tener la capacidad, y Pulanzas también hablaba mucho de esta idea de estar adentro y afuera del palacio, puede tener la capacidad de estar dentro de un proceso político, más que de un gobierno, porque yo creo que lo que se inauguró el 10 de diciembre fue un nuevo proceso político que incluya un gobierno, pero sobre todo un nuevo proceso político, y también tener una mirada crítica, y esa mirada crítica no va en desmedro de que ese intelectual pueda por determinados momentos asumir un determinado compromiso político. Por ejemplo, caso Evo Morales, yo creo que más allá de las críticas que uno puede tener a Evo Morales, hay determinados momentos de la historia donde uno también tiene que priorizar, y en ese priorizar no significa que uno sea menos obediente o haya renegado de su pensamiento crítico. Me parece que en todo caso también uno como intelectual puede elegir en qué momento dar determinadas discusiones. Con respecto a lo de Carta Abierta, yo creo que surge en un contexto distinto que tuvo que ver con el conflicto entre el gobierno en el 2008 y determinadas, por decir de una manera, las entidades agrarias. Me parece que Carta Abierta también fue muy estigmatizada. O sea, fue una propuesta, provocó, y un intelectual tiene que provocar, incomodó desde un punto de vista muy claro, ¿no? Y me parece que a una generación nos formó, incluso aunque lo hayamos criticado, nos sirvió para hacer lo que se dice comúnmente en términos de filosofía política, la antítesis produce una nueva síntesis. La dialéctica es A, B, C, y así va a volver una nueva contradicción. Por lo tanto, saludablemente, gracias a que existió Carta Abierta, hoy existe Agenda Argentina. Final hegeliano. Un final hegeliano, ¿no? O sea, Hegel, para ser muy breve, puede ser que tiene televisión, decía, bueno, la dialéctica es la negación de la negación. Vos para ser adolescente tenés que negar haber sido niño, y para ser adulto tenés que doble negar ser niño y ser también adolescente. Pero en esos procesos de negaciones es también donde vos te vas construyendo como sujeto. Nahuel, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a vos, Carlos, por invitarnos. De que hayas estado acá y espero que estés muchas veces.
y que vengas a criticarlo, Alberto, cuando esté en problemas. Está bien, y también tomo el desafío tuyo que dentro de, Sí, no me sé, gusta. un año, porque lleva Lo un vamos- tiempo, lo vamos a hacer. podamos compilar un libro juntos y que sirva para el debate. Y realmente, perdón, muy breve, un breve chivo, digo, es un libro que discute la idea de la posgrieta, discute la idea de ciberpolítica, trata muchos temas de actualidad de distintas disciplinas, así que los invito a leerlo y está ya a partir de hoy en todas las librerías. Agenda Argentina. Agenda Argentina. Así Es el grupo. Así es el no grupo. es Carta Alberta. No, es Agenda Argentina y es una propuesta más en la cual esperamos que haya muchas más agendas argentinas en los próximos tiempos. Nahuel Sosa, muchas gracias. Vamos ahora a un corte y viene Marcos Buscalia a hablar de las medidas económicas. Y después, ya les dije, Pancho Olivera con temas muy inquietantes que están ocurriendo en el norte del país a nivel de institucionalidad y narcotráfico. Y Carola con unos cuentos maravillosos. Es que quédese hasta el whisky porque va a disfrutar. Ya volvemos.